Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir. Esta hispana raza viva y tesonera vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza viva y sonera y vivirá unida por siglos sin fin. Es una agradable satisfacción tener la oportunidad de decirles muy buenos días a todas y todos en un programa más de la serie dominical. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar para así poder compartir conocimientos filosóficos y espirituales que nos enriquezcan como seres humanos y como hermanos. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si mientras intervienen los demás panelistas con su opinión, nosotros hablamos algo sobre los genes y la herencia biológica? Creo que es conveniente dar a conocer nuestros puntos de vista a nuestros estimados oyentes. ¿Puedes comenzar, Rudy? Claro que sí, y me parece muy acertada tu sugerencia, Frida. Yo no comparto lo que algunas personas o hermanos, en cuanto a que nuestros antepasados nos trasladan indefectiblemente algunos de sus elementos fisiológicos que ayudan o perjudican la salud corporal e incluso que inciden hasta en lo psicológico y moral. Yo tampoco lo comparto. Primero, porque están trasladando esa perspectiva desde un punto de vista científico-biológico, pero sin tomar en cuenta su metafísica. Recuérdese que metafísica indica más allá de lo físico, y es bueno recalcar que por el hecho de ser intangible de ninguna manera quiere decir que lo espiritual sea irreal. Pero llegará el tiempo, mi querido Asdrúbal, en que los científicos erradicarán sus prejuicios y encontrarán la luz que brilla intensamente en la esencia de las ciencias. Porque las ciencias son apreciadas hijas del espiritismo, que en su momento probarán todo lo subjetivo que ahora se niega por ignorancia. Por eso debe quedar claro que nosotros no negamos que los factores genéticos o hereditarios sean una realidad, pero en el entendido que no es un legado de los padres, que obligadamente deben adquirir los hijos ni otros consanguíneos, y mucho menos que provengan de otros antepasados. Por consiguiente, es una decisión que asume esa energía inteligente que es nuestro yo, espíritu, de tomar parte de sus progenitores desde cuando está conformando y estructurando su cuerpo en el vientre de la madre, lo que le habrá de convenir en su ciclo de vida corporal para evolucionar como espíritu. Salvo en el caso que sea impuesto por las ineludibles leyes de compensación y justicia, que no admiten decisión ni oposición. Lo que creen, no lo creen, ¿así ustedes? Claro que sí. Al menos yo pienso que tienen mucha razón. Y en el caso de que sea permisible que el espíritu tome su decisión antes de encarnar o tomar su cuerpo, si acierta a su elección, las vivencias serán positivas y favorecerán su programa destino. Pero como nadie es perfecto, ni como humanos ni como espíritus, si se equivoca, habrá de pagar las consecuencias porque solo él es responsable de sus actos.
Con estas observaciones que invitan a la reflexión, que da constancia que cuando se eleva el espíritu para encontrar respuesta a sus inquietudes, brotan a torrente las palabras y se convierten en inspiración al plasmarlas por escrito o verbalmente. Así es, en efecto, Asdrúbal. Y es muy gratificante compartir cuando se hace con respeto, con amor y por amor. Amor al estudio analítico, amor a lo que nos hace crecer como seres humanos y como espíritus, conduciéndonos en consecuencia y por conciencia a reconocernos como hermanos. A reconocernos y amarnos como hermanos, es independientemente de nuestra manera de pensar en cuanto a ideología, creencias o posición socioeconómica. Entre otras, es esencial el autoconvencimiento de que todos provenimos del mismo Padre Creador Universal, porque Padre es la palabra que encuadra en todo el universo. Para iniciar el segundo programa del año 2016 de la era apócrifa, en cuanto a disertaciones, les dejamos con la voz femenina, muy femenina, reconocida y apreciada de Frida Ceja, de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Ella discurre esta vez sobre algo que nos pertenece, los derechos inalienables. Muchas gracias, Asdrúbal, y es un gusto saludarte nuevamente aquí con nosotros, al igual que a toda nuestra bellísima audiencia que domingo a domingo nos escucha. Sabemos que durante la historia de la humanidad se ha necesitado de leyes para poder respetarnos unos a otros, y como ciudadanos de un país es necesario saber las obligaciones y responsabilidades que tienen. Sucede que estamos acostumbrados a creer que otros resuelvan las situaciones políticas, sociales, económicas y hasta culturales, creyendo que por eso hay abogados para ayudarnos, sin darnos cuenta la gran responsabilidad que tenemos en educarnos como ciudadanos. No debería importarnos el tipo de profesión que se tiene, sino es de necesidad el cultivarse por uno mismo, sabiendo qué es lo que dice la Constitución del país de donde se vive. De esa manera se puede saber hasta qué punto tiene un individuo el derecho de defenderse ante cualquier situación. Cuando vemos o escuchamos que hay grupos u organizaciones que están en la lucha de algún movimiento para beneficio de otros, a veces no entendemos, y desafortunadamente eso es por la falta de conocimiento que nos ha costado el creer en los cambios que podríamos realizar hasta para nuestro propio beneficio. Es de esa manera que se nos olvida que tenemos derechos para que seamos respetados, y es así que no podemos cumplir con nuestras obligaciones porque preferimos que otros actúen por nosotros sin que sepan lo que realmente queremos. Recordemos que por esa razón muchos grandes hombres han venido a realizar cambios en las administraciones de los países y han ayudado a entender lo que es la libertad, la equidad, el respeto y la igualdad que debemos tener para vivir en civilización, evitando las desigualdades y quitar las supremacías. Así, debemos saber la Constitución del país en donde vivimos. También es nuestra obligación entender, estudiar, comprender, analizar y razonar el reglamento de nuestra doctrina. De esa manera, vamos a poder aplicar qué son nuestras responsabilidades y saber los derechos que se tienen como espiritista. Esto ayudará a entender más hacia dónde vamos y por qué se tiene que seguir en la gran lucha para vernos con igualdad. Siempre que no se entienda algo, es de sabios preguntar o escuchar la opinión de los demás. De esa manera podemos concluir nuestro criterio y comprender puntos que a veces no se comprenden. De esa manera podremos saber la importancia que tenemos en este planeta. Entonces, es necesario seguir educándonos en lo que nos corresponde como ciudadanos de este planeta o del país en que pertenecemos y de la doctrina que estudiamos. Recordemos que como personas tenemos el derecho de la libertad en muchos aspectos. Hay que apreciar esa libertad y aplicar nuestra moral para poder contribuir en los cambios para beneficio de una sociedad diferente. Muchas gracias
y sigan adelante. Muchas gracias, Frida, por tu contribución a la cultura y al conocimiento. Continuamos con las exposiciones y es el momento de dejarle con Asdrúbal Linares de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, quien nos ilustra sobre un incentivo de amor, incentivo que ha sido importante legado de un significado espíritu. Muy buenos días nuevamente, mi familia terrenal. Hoy les traigo una lección de la filosofía del amor de nuestro hermano mayor y maestro Jesús de Nazaret. Escuchen con la debida atención, ya que encierra un vocabulario que amerita su análisis y comprensión. Aclaro que algunas palabras dichas por el maestro se refieren a la época en la cual se creía en ángeles y cielo, pero ya sabemos por la filosofía austera racional que son espíritus maestros de la creación y de mundos más progresados que este planeta. Dice así la lección: abierta una reunión de fraternidad en casa de Pedro, Tadeo clamó irritado contra las propias flaquezas, aseverando delante del maestro: ¿cómo enseñar la verdad si aún me siento inclinado a la mentira? ¿Con qué títulos transmitir el bien cuando aún me reconozco arraigado al mal? ¿Cómo exaltar la espiritualidad divina si la animalidad grita más alto en mi propia naturaleza? El compañero no formulaba semejantes preguntas por espíritu de desespero o desánimo, sino por la enorme pasión del bien que le tocaba el íntimo. Y eso se observaba por la inflexión de amargura con que destacaba las palabras. Entendiéndole el resentimiento, Jesús habló condescendiente: un voluntarioso aprendiz de la ley, de esos que se consagran fielmente a la verdad, llamado por el Padre a los trabajos de la profecía entre los hombres, se mantenía en la profesión de mercader de remedios, transportando hierbas y jarabes curativos de la ciudad para los campos, utilizándose para eso de un asno caprichoso e inconstante. Cuando, reflexionando sobre los defectos de que se veía portador, pasó a entristecerse profundamente. Concluyó que no le cabía colaborar en las revelaciones del más allá por el estado de impureza íntima y se hizo mudo. Atendía las obligaciones de protector de los enfermos, pero se rehusaba a instruir a las criaturas en la divina palabra. No obstante, las requisiciones del pueblo, que ya le conocía los dotes de inteligencia e inspiración, pero sintiendo que la celeste voluntad lo constreñía al desempeño de la tarea y reparando que sus conflictos mentales se volvían cada vez más aplastantes, cierta noche, después de abundantes lágrimas, suplicó esclarecimiento al Todopoderoso. Soñó entonces que un ángel o espíritu de luz lo venía a encontrar en sus trabajos de mercader. Se vio cabalgando el voluntarioso asno, cimbrado el peso de preciosa carga en un camino de verdes tonalidades, cuando el emisario divino lo interpeló con bondad, después de los saludos habituales: mi amigo, ¿sabes cuántas cosas aceptó hoy este animal? Muchísimos, contestó sin vacilación. ¿Cuántas veces habrá mordido a los compañeros en el corral?, prosiguió el enviado sonriente. ¿Cuántas veces habrá insultado el aseo de tu casa y rebuznado inoportunamente? Y porque el discípulo aturdido no consiguiese responder, de pronto el espíritu maestro consideró: sin embargo, él es un auxiliar precioso y debe ser conservado. Transporta medicamentos que salvan a muchos enfermos, distribuyendo esperanza, salud y alegría. Y fijando sus ojos lúcidos en el predicador desalentado, remató: si este asno, con el pretexto de ser rudo e imperfecto, se negase a cooperar contigo, ¿qué sería de los enfermos que esperan confiados en ti? Vuelve a la misión luminosa que abandonaste, y si no te es posible por ahora servir a nuestro Padre Supremo en la condición de un hombre purificado, atiende a tus deberes, esparciendo conforto y buen ánimo en la posición del animal valioso y útil. En las bendiciones del servicio serás encontrado más fácilmente por los mensajeros de Dios, los cuales, reconociéndote la buena voluntad en las realizaciones del amor, se compadecerán de ti, amparándote la naturaleza y perfeccionándotela, tanto cuanto domesticas y valoras a tu rústico pero valioso auxiliar. En ese instante el predicador se oyó nuevamente en el cuerpo y despierto, y ahora feliz
en razón de la respuesta del alto que le reajustaría la errada conducta. Surgiendo el silencio, el discípulo agradeció al maestro con una mirada, y Jesús, transcurrido algunos minutos de manifiesta consolación en el semblante de todos, concluyó: el trabajo en el bien es el incentivo de amor en la perfección de los seres. A través de él, el alma de un criminal puede emerger para los mundos del progreso. Mis hermanos, para concluir, esta lección es para analizar. Todos somos incentivados por nuestros guías y protectores, pero debemos dejar a un lado los prejuicios y conocer, como dice el adagio, el fruto del árbol al que nos arrimamos. La ley de afinidad se cumple exacto, pero con estos estudios adquirimos la fuerza necesaria para alejarnos de los desconocedores de la ley, ya que la ley solo trae armonía y bienestar por la sabiduría adquirida. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares Navarro. Gracias, Asdrúbal, por tu precisa y clara disertación. Damos ahora la bienvenida a Carlos Pérez, quien nos proporciona su aporte filosófico espiritista desde la provincia de Quebec, Canadá. Muy buenos días, hermanos. Mi exposición del día de hoy es: las religiones aterrorizan con infierno y ofrecen indulgencias. Ya es una tradición que las religiones, con sus dogmas religiosos, atemoricen a sus creyentes con ir al infierno y ponen como alternativa a Cristo, que tiene todo el poder de perdonar a todo el que lo acepte. Desde su fundación, la Iglesia Católica impuso a sangre, fuego y exilio a quienes no creyeran en su Dios religioso, contando con imperios y súbitos emperadores para reprimir a los inconformes de esa época. En los hechos históricos, la palabra infierno estaba bajo la influencia de la mitología grecorromana, que consistía en una caverna debajo de la tierra, donde eran llevadas las almas que se habían portado mal, y que quienes lo recibían eran los dioses inferis o infiernis. La religión católica romana toma esa creencia y la impone a todos en aquellos tiempos. Y es hasta en los años 393 después de Jesús que admite la palabra purgatorio, donde se ven más piadosos para los que están en el infierno. Sin embargo, en la actualidad ya la dejaron en desuso. Por muchos siglos dominaron a todos con ese terror a través de las guerras de las cruzadas, así como el inicio de los tribunales de la Inquisición en los años de 1184. En la Edad Medieval, en 1517, el Papa León X quiere construir la cúpula de la Basílica de Roma en el Vaticano, y para recaudar dinero saca una bula con la venta de indulgencias para ir al cielo, lo cual fue rechazada por el monje Martín Lutero, que estaba en contra del complejo sistema sacramental de la Iglesia Católica medieval, que permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias. Según Lutero, era un verdadero secuestro del Evangelio, en el cual debería ser predicado libremente y no vendido. Y a partir de ese tiempo, católicos y protestantes se dedican a ganar adeptos aterrorizando a sus creyentes, con el ofrecimiento de tomar mejor suerte después de morir. Los católicos ofrecen el cielo o atemorizan con el infierno, mientras que los protestantes prometen que el que acepte a Cristo será salvo. Estamos en el siglo de progreso, y el espiritismo Luz y Verdad expone que cada espíritu con su alma y cuerpo debe de vivir la vida humana, y que según su grado espiritual puede tener una existencia más tranquila o muy penosa por el escarmiento que está pasando. Pero el espíritu está consciente de su existencia, pues es para su progreso necesita dominar instintos y pagar deudas anteriores. Pero para otros espíritus su existencia es de armonía, en afinidad con otros espíritus, en la cual su existencia es de amor con sus padres, con su esposa, hijos y afines muy amorosos, pues cuando se vive en ley de armonía, la paz reina en sí mismo y con sus hermanos. En conclusión, el perdón no existe, pero sí existe la enmienda de nuestros errores. El espiritismo Luz y Verdad nos manda conocernos a sí mismo y amar a nuestro hermano.
único camino para lograr presentir la grandeza de nuestro Padre Creador Elohim. Que la paz y el amor estén en sus hogares, amados hermanos. Y muchas gracias por su amable audiencia. Los saluda Carlos Pérez desde la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Gracias y hasta la próxima semana, Carlos. Enseguida nos place presentar a Raimar Betancourt y a Luis Guillermo Juárez desde Guatemala, quienes aseveran en su creativa participación que el alma gemela existe. El alma gemela existe. Una de las grandes misiones que tenemos como espíritu es encontrar a esa otra parte que está en conexión con nosotros, en nuestra misma sintonía, y a la cual a su vez pertenecemos de forma sutil por las vibraciones que ambos sienten en amor. Porque el encontrar a nuestra alma gemela es uno de los factores que más ayuda a los seres del universo para nuestra evolución. La existencia de esa energía complementaria, con múltiples reflejos y matices, es una realidad que no debe ser considerada como un producto de los cuentos de hada o de la literatura femenina, porque no lo es. Tenemos que poseer esa claridad en nuestro espíritu, porque somos dos seres que antes éramos uno solo, caminando en diferente frecuencia y que por la afinidad verdadera, por nuestra conciencia, sentimos y percibimos a nuestro espíritu afín, y así se logra esa reunión, la atracción y compenetración. Por ello, los maestros de la creación siempre enfatizan que es muy importante que estemos conscientes de esto, porque a partir de que seamos capaces de hallar a ese complemento, se logra esa integridad y lo hacemos a través de nuestras vibraciones que se encuentran en la misma sintonía con el otro espíritu. Allí tendremos la fuerza necesaria para vivir nuestras experiencias en mayor armonía y con mayor claridad. Es así como experimentamos esa gran transformación en nuestro ser interior, reflejando y exteriorizando seres que únicamente buscamos la felicidad y el amor. Las almas gemelas, al estar en el mismo nivel de evolución, comparten los mismos objetivos e intereses. Nuestra atracción no es solo física o sexual. La ternura ocupa nuestros instantes y nuestras miradas. Este amor trasciende la edad, la materia, la raza, el credo y las distancias. Al vernos, sentimos una infinita necesidad de abrazarnos y besarnos. Es decir, deseamos fundirnos en lo absoluto, elevando y expandiendo así las energías de nuestro sentir a nuestros demás afines. Ambos deseamos crecer espiritual e intelectualmente. Nos incentivamos mutuamente por ese crecimiento personal. No existe entre nosotros el egoísmo ni la individualidad, y tenemos el deseo consciente de llevar a cabo nuestra misión juntos. Nos complementamos en todos los sentidos. Casi pensamos lo mismo. Nos aceptamos, nos respetamos, hacemos planes para el futuro y nos queremos como somos. Si nos peleamos, parecemos marchitarnos y buscamos rápidamente aclarar nuestros malentendidos con humildad y generosidad el uno por el otro. Hechos que hacen que nuestro amor crezca cada día más y más. Nos dimos cuenta que aunque separados, estamos buscándonos siempre. Ahora comprendemos el porqué de la espera,
¿Por qué la alegría de vivir y por qué nuestros corazones no se cerraron a la llegada del amor? Nunca. Nuestras experiencias de existencias pasadas fueron la preparación para el reencuentro. Las almas gemelas nos atraemos más fácilmente cuando los dos tenemos un buen nivel de conciencia. Gozamos de buen humor, somos activos, vivaces, conversamos largamente. La música es parte importante. Son pequeños detalles que nos transportan hasta el centro vibratorio. Buscamos el éxtasis y lo disfrutamos. Hacer el amor es una experiencia que cobra un inusitado significado espiritual. Y en un indescriptible instante de esa unión de cuerpos, logramos reconocer a través de nuestros ojos el alma que estábamos buscando y entonces sabremos que es nuestra gran, hermosa y preciosa alma gemela. Como pudimos escuchar, el alma gemela existe y quien viva este tipo de amor vivirá la mejor experiencia de su vida. Con ustedes, mi hermano Luis González y mi persona Raimar Betancourt. Que pasen un feliz domingo. Gracias Ray y Luis Gui por la acertada participación, aunque no está de más agregar que a estas alturas de la evolución ya hay muchas almas gemelas, pero que la ley es la que determina dónde se aterriza. Continuamos con el desarrollo de nuestra agenda para presentar a Hugo Nestari Álvarez de Guatemala, que nos ofrece algunos detalles muy importantes de lo que ocurre en el interior de los pacientes en estado vegetativo, pacientes que se supone están inconscientes. Presten atención porque cualquiera estamos sujetos a vivir de alguna manera esa difícil experiencia. Para abordar la situación que se tipifica como estado vegetativo en personas que han quedado completamente inmóviles e internadas en un hospital, hay que tomar en cuenta que, entre otras cosas, existen leyes superiores que nos hacen pasar por esas experiencias sumamente difíciles. Considérese en consecuencia que pueden ser efecto de la ley de igualdad o de compensación, que actúan concatenadas con la ley de justicia. Pero todo ello es manifestación de amor, para que crezcamos como entes espirituales y no precisamente como un castigo, aunque también podría ser producto de negligencia propia, pues todos tenemos el deber de cuidar nuestro cuerpo y por consiguiente evitar actos atrevidos. Si cometemos imprudencias, es justo que paguemos las consecuencias. En estos casos, la ciencia misma, o mejor dicho, los científicos, por prejuicio, no han penetrado en lo que ocurre en la interioridad de estas personas. Por eso presuponen que, estando en el llamado estado vegetal, por carecer de sus facultades motrices, no piensan, que no sienten y que han perdido su inteligencia natural. Cuán equivocados están por esa crasa ignorancia de lo metafísico. Ese ser, esa persona o hermano o hermana, está plenamente consciente y todo lo ve y todo lo escucha. Mira y escucha fisiológicamente y, si tiene los ojos cerrados, cuenta con la visión espiritual, que es un fenómeno natural. Imagínense el sufrimiento que experimenta al no poder comunicarse y decir: aquí estoy, déjenme vivir mi experiencia, porque de lo contrario solo retrasan mi progreso, ya que habré de volver en otra existencia a pasar la misma experiencia. Cabe mencionar que cuenta con la opción o recurso del desdoblamiento, o sea, retirarse de su cuerpo para menguar el sufrimiento físico, pero siempre retorna a su cuerpo, lo que quiere decir, reitero, que el llamado estado vegetal no impide que la persona se percate de lo que está sucediéndole. En consecuencia, no está muerto.
Porque, en primer lugar, la muerte no existe ni en lo material, pues todo se transforma, como ya está comprobado, por los cultivadores de la ciencia respectiva. Entonces, menos habrá de morir esa energía inteligente espíritu, que es la que anima y da calor a los cuerpos. Y mientras el espíritu no rompa el hilo fluídico o esa corriente electromagnética que lo ata al cuerpo, porque no quiere o porque no se lo permiten las leyes correspondientes, tendrá que seguir en ese estado hasta que experimente y escarmiente por sus falencias anteriores, falencias de una existencia anterior que incluso pudieron causar daño a un segundo o a un tercero. Solo así podrá marchar tranquilo y satisfecho a la jurisdicción que le corresponde en el espacio sideral, diciéndose a sí mismo: prueba superada. Interesante, mi estimado Hugo. Son referencias que debemos conocer y profundizar a la luz de la razón. Nos place una vez más contar con la gentil colaboración escrita del educador Marcelo Fernández, de Las Heras, Mendoza, Argentina. En esta ocasión trata sobre la educación del hombre para la paz y le da lectura a Asdrúbal Linares. Nuevamente con ustedes, y como dijo nuestro hermano Rudy, esto que voy a leerles es una colaboración de nuestro hermano Marcelo Fernández de Argentina. Dice así: en una sociedad como la nuestra, que está educada para otorgarle preeminencia a los valores materiales tales como el hedonismo, la permisividad, el relativismo y el consumismo, es imprescindible desarrollar cualidades espirituales que nos permitan subvertir la escala de valores que prioriza el cuánto tienes, tanto vales, por el de cuánto amas, eso vales. Al decir del médico humanista Enrique Rojas, educar es ayudar a alguien que se desarrolle de la mejor manera posible en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana. Es convertir a alguien en una persona más libre e independiente y hacer que su meta sea la conquista del dominio de sí mismo. Educar al hombre es permitirle descubrir sus propias facultades. El desarrollo de esas facultades le permitirá al espíritu del hombre trascender los planos físico, sensorial e intelectual para ponerse en contacto directo con el centro de donde toda vida procede, la creación universal. Estas reflexiones me condujeron a las siguientes conclusiones. Número 1. Es necesario que reconozcamos el estado deficitario de la educación de los seres humanos en lo atinente a su trascendencia espiritual. Número 2. En caso de asumir esa deficiencia, tendríamos que abocarnos a la tarea cómo utilizar la educación como parte del proceso que nos conduzca hacia el descubrimiento del espíritu individual y social. Al asumir seriamente esta carencia espiritual, comenzaremos a ocuparnos seriamente del autoconocimiento, que es el conocimiento de nuestro ser interior, el uso de la intuición como la captación directa de la verdad, sin intervención de la facultad razonadora o de cualquier otro proceso del intelecto, y del silencio en el espacio interior, ese silencio activo y atento que nos permitirá darnos cuenta que la creación universal está comunicada permanentemente con cada uno de nosotros. En el interior de toda persona resuenan interrogantes que se plantearon con el origen mismo de la humanidad. ¿De dónde viene? ¿Por qué está en este mundo? ¿Y hacia dónde va? Esos interrogantes no constituyen misterios insondables o enigmas imposibles de develar. Al contrario, si creemos seriamente en nuestro origen divino, no podemos pensar que la creación universal nos mandó a vagar por el universo sin ninguna posibilidad de recordar conscientemente el momento de nuestro nacimiento como individualidad. Tampoco podría habernos privado por decreto de la posibilidad de recordar los distintos grados de evolución espiritual por lo que hemos pasado y que nos han permitido llegar hasta hoy y ahora que estamos viviendo. Lo que acontece es que nuestra propia ignorancia ha circunscrito la educación al campo físico, sensorial e intelectual, olvidando o descuidando el aspecto espiritual.
Al no tener presente en nuestra vida cotidiana que somos una expresión de la creación, no podemos darnos cuenta que la vida del espíritu se manifiesta verdaderamente cuando el hombre logra vencer su individualidad egoísta y deja salir de su interior el amor hacia sus semejantes. Educar es crear las condiciones de libertad suficientes como para que el hombre pueda desarrollar el conocimiento de sí mismo, recuerde su origen divino y se aboque al cumplimiento de su destino trascendente de fraternidad y permanente evolución. Educado en estas condiciones, el hombre podrá descubrir cuánto está siendo dominado por las apetencias personales de su ego en detrimento de los intereses sociales o comunitarios. De lo contrario, el hombre no ve a su semejante como a un hermano, lo ve como una jauría de instintos antagónicos que se oponen a sus propias apetencias, porque nadie piensa de otros más que lo que uno es. Por esa causa se produce el enfrentamiento entre los seres humanos, porque la razón de los instintos no dominados es la fuerza bruta, y lo único que estos persiguen es imponerse a los demás para someterlos en la dominación. Cuando en el ser humano predominan los valores morales por sobre los valores materiales, su máxima aspiración no es competir con sus semejantes, porque siente que su espíritu no ha venido a este mundo a competir para ganar e imponerse o aparecer como el más apto que los demás. Por el contrario, su objetivo esencial es el de erigirse en vencedor de sus propios instintos, defectos y apetencias egoístas. El hombre educado, para lograr ese objetivo, comprende por su propia experiencia la terrible lucha que sostiene a sus semejantes para vencerse a sí mismos. El dolor que le produce su propio crecimiento espiritual le hace comprender el sufrimiento de los demás, y en ese estado de sensibilidad se despierta la solidaridad, que es el sentimiento que impele a los hombres a prestarse ayuda mutua, dependencia mutua entre los hombres que hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás. Lo esencial es el amor. La historia de la humanidad nos ha mostrado acabados ejemplos de seres que se esforzaron por vencerse a sí mismos y que dejaron testimonio de su propia evolución. Mencionar a Moisés, Sócrates, Jesús, Francisco de Asís, Confucio, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, entre tantos otros, es una pequeña muestra de lo que puede lograrse con la educación en valores humanos y espirituales. La reforma moral de la humanidad se operará cuando la actitud interior del hombre, sus pensamientos y acciones estén dirigidos a realizar un examen cotidiano de su conciencia que lo lleve a considerarse civilizado. Educar al ser humano para que trascienda su aspecto mental, sensorial y físico es orientarlo para que con el método pedagógico que él mismo elija recuerde su origen divino, su unicidad con la naturaleza y el universo, su constanciabilidad y coeternidad con la creación y su fraternidad física, psíquica y espiritual con todos los seres de la tierra. A ti, amigo, que escuchas estas líneas, te recuerdo que de este mundo solo nos llevaremos las capacidades espirituales que hayamos demostrado en nuestras obras, por lo que el objetivo esencial será hacer de nuestra vida el mejor de nuestros mensajes, y aunque a la postre este intento resultará fallido o parcialmente logrado, no tengas dudas que por lejos será el mejor de nuestros intentos. Al respecto, utilizo como colofón el siguiente apotegma: el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única. Así se expresó nuestro hermano de Argentina, Marcelo Fernández. Hasta las Heras, Mendoza, República de Argentina. Reiteramos las gracias a Marcelo Fernández por el envío de su excelente material. Enseguida vamos a ofrecerles un poco de música con mensaje también espiritista, de un derecho importantísimo en cualquier sociedad del mundo, la libertad. Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos por la libertad, y
todos unidos veremos la paz. Ya llegó el momento de despertar y todos unidos debemos marchar para que mañana en un fraterno abrazo gritemos todos juntos con libertad. El universo es nuestro sin distinción y todos los mundos sin excepción. Luchad, hermanos míos, por la libertad y todos unidos veremos la paz. Tomamos un vuelo en el imaginario de nuestro pensamiento y aterrizamos en esa hermosa perla del Caribe, que también está pasando momentos crueles por la imposición de qué objeto. Desde Cabo Rojo, en Puerto Rico, se pronuncia Elvin Matos, que nos dice: así lo entiendo yo. Escuchemos todos para determinar si así lo entendemos también. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy lo titulé Así lo entiendo yo. El maestro Joaquín Trincado en su doctrina nos da una variedad de ejemplos sobre diferentes temas, entre ellos sobre la ley en sus diferentes manifestaciones, el espíritu, el creador, el alma y todo lo que concierne a la vida tanto en el orden natural como espiritual. Estos ejemplos son una base para que desarrollemos la noción de cómo acciona la ley y lo que nosotros somos. Temas tan profundos que para llegar a una comprensión mucho más amplia de los mismos necesitaremos muchas, pero muchas reencarnaciones y haber ganado un grado de conocimiento y progreso muy superior al que tenemos en este mundo en la actualidad. Por lo que podemos llegar a la conclusión que no existe un patrón exclusivo de cómo obra ni opera la ley, ni cómo son las cosas. Ejemplo de esto es, si yo menciono o digo que algo es azul, pero no explico qué tonalidad es ese azul, ya que el mismo abarca una multiplicidad de coloraciones, sería muy difícil acertar a qué tonalidad de azul me refiero, ya que existe el azul marino, el azul aqua, el azul celeste, el azul turquesa, etcétera, etcétera. De ahí que podamos decir que la ley tiene 1001 formas de cómo poner la balanza en su justo nivel. Formas desconocidas y jamás percibidas por nuestra imaginación. Entiendo yo que tiene que ser así, ya que cada hombre, a pesar de que nos rige la misma ley, somos un mundo con diferentes formas de pensar, actuar y sentir. Si mi meta es llegar de Cabo Rojo a San Juan, la ley no interfiere, ya sea que yo escoja ir por el norte o por el sur. Si me tardo 4 horas por una ruta o 3 por la otra, esa es mi decisión, así como mi responsabilidad por el bien o por el mal que pueda recibir por la decisión tomada. Esto a su vez es parte de nuestro libre albedrío. Es obvio que en la medida que vamos teniendo más discernimiento, más lógica y más razonamiento de entendimiento, iremos tomando cada día medidas más justas y razonables. Ustedes se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Esto es precisamente a que somos seres humanos que tenemos la libertad de escoger nuestra forma de ser y proceder y que no tenemos necesariamente que sufrir los corrigendos de la justicia, tal y como nos los da como ejemplo el maestro Joaquín Trincado. Sí puede haber semejanza y sí habrá la corrección o compensación. La interrogante es cómo, cuándo y en qué forma. Desde mi punto de vista siempre he pensado que la ley no le pone trabas ni obstáculos al progreso. Podrán hacerlo los hombres, pero no la ley del Padre Creador. E incluso este va por encima de cualquier deuda que podamos tener. Si por ejemplo yo tuviese que venir con una incapacidad o impedimento por deuda, pero si mi espíritu lograse inventar o crear un suplemento con el que pudiese superar la carencia creada por la incapacidad, lo creado por mí quedaría como progreso para la humanidad, eliminando prácticamente o cuando menos mejorando sustancialmente mi condición
y por lo tanto alivianando mi deuda. Por lo que entiendo que aquí saldaría yo mi deuda o parte de ella, dejando una obra para el bien de la humanidad. Y el bien es sabiduría y amor. Prueba de que la sabiduría es el trono del amor y el amor corona de la justicia, el progreso y la civilización. Nuestra imaginación nos induce a la formación de ideas e imágenes en ese infinito engranaje que es la vida. He ahí el por qué no todo tiene que ser igual. La variedad no solo crea la belleza, sino la perfección y lo justo. La doctrina nos enseña que todo lo que el hombre piensa existe antes que la imaginación lo construya, pero es el espíritu el llamado a encontrarlo, descifrarlo y elevarlo a mayor progreso. Si bien la ley no cambia en su esencia, pero sí se ajusta a cada circunstancia en particular y en su justa medida. Igualmente es todo en la vida. El espiritismo nos ilumina el sendero a seguir, pero la vida nos crea tantos senderos y depende de la sabiduría de nuestro espíritu. Escogeremos el que más nos guste o seamos más afines. Y en cada camino habrá siempre una luz. Los ciegos no la verán. Para los miopes será solo un pequeño farol. Los iluminados siempre tomarán el camino hacia un sol. Rompamos esos nubarrones y eliminaremos esas tinieblas que no nos dejan traslucir ese sol que hay en cada uno de nosotros. Dejémonos guiar por el sol del espiritismo y llegaremos a nuestro Padre Creador por la sabiduría y el amor. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta el próximo fin de semana y pásenla bien. Gracias a Elvin Matos de Puerto Rico por externar con amplitud su siempre valioso punto de vista. El turno es de Rudy Hernández de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, quien con su forma coloquial y muy a lo natural nos expone ahora sobre algo que a veces lastima y que se vive cotidianamente: la fragilidad de la vida. Gracias, Frida. Y hoy quería hablar un poco de la fragilidad de la vida. Nosotros somos muy teóricos, somos muy acertados siempre cuando queremos hablar de algún tema. Y cuando hablamos de la vida, la gente enseguida piensa, no, porque la vida es del espíritu, la vida es eterna y continuada, la vida es el Padre Creador, y todo es el Padre, y todo es una sola cosa, y una es la vida. Y sí, todas estas teorías las sabemos. Sin embargo, pensaba yo en estos días la fragilidad de la vida, porque la vida, aparte de todo lo que hayamos dicho y dije ahora en esta introducción, es también la vida encarnada. Estamos viviendo dentro de un cuerpo y este cuerpo es frágil, es muy frágil. Me pongo a pensar en esto y estuve reaccionando un poquito sobre esta situación porque este domingo pasado perdí a una amistad, a un familiar muy querido y una persona experto corriendo motora, un hombre que lleva competencias alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con toda su experiencia y pericia manejando estos aparatos, no depende de uno. Estaba en su carretera regular y alguien aparentemente vino y con un automóvil y tuvieron el accidente. Así que por más que uno sepa una cosa, por más experiencia que uno tenga, o por más experto que uno sea, podemos tener cualquier incidente y podemos perder esta vida, sí, la vida del cuerpo, de desencarnar. Pero pensaba en esto porque nosotros estamos encarnados porque tenemos un propósito. Nosotros nos encarnamos porque somos los representantes del Padre. Somos encarnados para poder hacer la creación o hacer obras, poder hacer experiencia de esta vida, poder plasmar en físico lo que es la vida espiritual. Y somos responsables entonces de tener este cuerpo y velar por él, cuidarlo, tratar de estar lo más sano posible, no intoxicarlo como hacemos con vicios y otras cosas, tratar de que no se nos enferme, y si nos enferma tenemos que tratar de cuidarlo, buscar la comida más sana, hacer los ejercicios más sanos, hacer lo que sea más sano. Mucha gente vive así, vive a riesgo, vive arriesgando su vida diaria porque están haciendo maniobras en un carro, en una motora, trabajan en sitios arriesgados, trabajan en la punta de un edificio donde el viento da y podrían caerse, o sea que
tenemos que siempre estar pendientes a lo que está a nuestro alrededor, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es nuestro vehículo para poder manifestar la vida. Así que, hoy pienso si estoy redundando un poco, pero es que quiero que usted piense un poco lo que sucede alrededor. Peor aún, podemos estar pendientes y el día que nos toque, como dice la gente, pues, por algún designio del Padre Creador, algún momento de la planificación de la vida, quizás nos toque desencarnar. Pero muchas veces estaba la palabra accidente y otra persona que estaba dormida, una persona que estaba en otras circunstancias, nos crea este accidente y es la que quizás nos puede quitar la vida. Así que es importante que estemos alerta todo el tiempo. Tenemos una misión que cumplir y somos los responsables de, utilizando este cuerpo, utilizando esta materia que tenemos en esta encarnación, cuidarla lo más posible para poder cumplir X tiempo que hemos planificado desde que nacemos hasta que vamos a desencarnar para poder llevar a cabo nuestra misión. Piensen un poco sobre esto, cuidémonos y adelante. Muchas gracias. Como el tiempo es el peor enemigo en radio, cerramos las exposiciones con una nueva intervención de Hugo Nestalí Álvarez de Guatemala. En su disertación enfoca de forma generalizada por qué estamos como estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Es bueno preguntarse ¿por qué estamos como estamos? Sencillamente hagamos memoria que nosotros mismos, por nuestros pensamientos y proceder conductual, que define nuestro grado de ignorancia o sabiduría, fuimos y seguimos siendo en alguna medida los promotores o participantes del caos que prevalece a nivel mundial. Y aunque no sea una justificación, es verdad que lamentablemente somos hábilmente manipulados por líderes y cómplices que viven de la política y por quienes se aprovechan del dogma y fanatismo religiosos para mantenernos en una vil oscuridad mental, con el fin de proteger o incrementar sus intereses económicos. Es lo que ocurre con las empresas transnacionales explotadoras que junto a las grandes e infames potencias se retroalimentan de las guerras. Pero en su momento, y ya con la necesaria conciencia, espíritus de avanzada, con cuerpo o sin él, se van adhiriendo al trabajo de misioneros regeneradores que nada tienen que ver con las religiones, en cumplimiento de la ley fundamental que todo lo rige. Y estos atraerán a los meros conscientes para que juntos construyamos las bases que permitan la instauración de una comuna de amor y ley, único régimen de paz, armonía y justicia equitativa, legislado en un código de amor universal. ¿Qué hacer entonces como estudiantes de espiritismo? Primero, estudiar constantemente con riguroso análisis y luego convertir los conocimientos adquiridos en pragmática sabiduría, o sea, a través de la práctica de obras positivas, cada quien desde su nivel, desde su perspectiva y sus posibilidades, desde donde puede ser más útil, por conciencia, por capacidad y por vocación. Pero debemos estar muy claros que permanecer indolentes o con los brazos cruzados es una traición al progreso. Empecemos entonces por comprender y practicar los mandatos: conócete a ti mismo y ama a tu hermano. De esa manera adquiriremos mayor y mejor convicción y podremos solidarizarnos con las fuerzas espirituales de la cosmogonía, con los misioneros y los espíritus de avanzada que trabajan incansablemente por nuestra regeneración. En consecuencia, y considerando que nos encontramos en la recta final de la etapa de transición, debiéramos formar una granítica unidad de pensamientos a nivel mundial, poniéndonos en sintonía primero con un espíritu maestro encargado de la tierra. Luego, unidos con la potencia del querer, estos pensamientos se canalizarán hacia un consejo superior ubicado en el sol, nuestro Padre en la materia. Y cada vez
con más unidad, su receptor será un espíritu de verdad, responsable de 7.5 nebulosas, entre las cuales estamos ubicados nosotros, cuyo consejo tiene asiento en el planeta Sión. De allí, estos pensamientos, por su proceso y potencia, son trasladados a un Consejo Supremo integrado por todos los espíritus de verdad del primer plano, y luego ellos, como representantes del Creador Universal, lo trasladarán a otros planos superiores en forma infinita. Eso se llama solidaridad universal. El problema es que en nuestro mundo estamos salvajemente polarizados, y así nuestros pensamientos se diluyen. Pero ganancia sería que la mitad más uno, por lo menos, concordáramos en que ya es tiempo de deponer el antagonismo absurdo y de contribuir al reinado del espíritu, tal como el fundador de la EMECU esperaba de nosotros a estas alturas. Pero, evidentemente, se equivocó de rabo a rabo por nuestra indolencia, por la influencia de la funesta religión, por la indigna infiltración de los enquistados espirititeros que se autodenominan espiritistas y cuya misión es sostener a costa de lo que sea su aberrada detracción para perjudicar la imagen del espiritismo. Pero quienes tengamos un grado de conciencia, hemos de ir adelante con firmeza y sin claudicar, sin credulidad mística, sin dogma ni fanatismo. Pongamos cada quien nuestro granito de arena para la construcción de una verdadera comuna, una comuna que ya se vislumbra en lontananza. Gracias por prestarme su gentil atención. Nos reencontramos el próximo domingo. Felicidades. Gracias por tu interesante cierre, mi estimado Hugo Neftalí. No se olviden que el reto permanente al cual nos enfrentamos, si es que vale la expresión, es tratar de ser hoy mejores que ayer y mañana mejor que hoy. De esa manera iremos por el camino correcto de la fraternidad. Hemos cumplido con una jornada más del compromiso que nos hemos impuesto en cuanto a promover cultura y despertar interés en un estudio que nos haga mejores seres humanos y por consiguiente mejores hermanos. Sus hermanos Víctor Atopo, Asdrúbal Linares, Rudy Hernández y su servidora Frida Ceja les dice hasta la próxima semana a partir de las 9 de la mañana por www.radioprogresoguatemala.com. Hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir es la hispana raza viva y tesonera, vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza viva y tesonera y vivirá unida por siglos sin fin. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial.
Felicidades.